¿Cómo están? Un saludo a todos, bienvenidos a Manejo de Cuencas Hidrográficas para conocer un poquito sobre el medio físico natural de una cuenca, que para ello habíamos dicho que se requiere una identificación de sus componentes, conocer los cambios o impactos que sobre ellos se generan y establecer las acciones y respuestas que las comunidades y el gobierno local deben desarrollar para garantizar su sustentabilidad. Con el estudio del medio físico se determina para conocer sus diferentes usos, sus condiciones de su protección, conociendo previamente la característica de una cuenca. Se trata entonces de determinar un nivel aceptable del uso mediante un plan en función a los niveles socioeconómicos en cuanto a la infraestructura, etc. El primer componente sería el medio físico, que sería la parte de la naturaleza, lo natural, donde se analizan las características fisiográficas, la estructura del territorio, considerando los aspectos geológicos, edafológicos, hidrográficos, topográficos, etc. y, obviamente, los recursos bióticos más importantes de su entorno. Los riesgos y la vulnerabilidad sería el segundo componente, en donde se señalan los peligros y los riesgos que originan los fenómenos naturales y los derivados del hombre que alteran y condicionan el adecuado desarrollo de las actividades productivas y sociales. Y por último, la contaminación ambiental, en donde se plantean algunos de los principales problemas de la contaminación que se presentan en el aire, agua y el suelo. Bueno, hay que entonces recurrir a un espacio físico en donde hay que delimitar la geografía, donde se describiría la geografía, las coordenadas, etc. La fisiografía, en donde se estudiaría y describiría los procesos y aspectos físicos de la Tierra. Los fenómenos también sería. Y el clima, que hay que investigar el clima de la zona, investigando las precipitaciones mensuales y anuales según la información meteorológica. ¿Y para qué sirve el estudio de la hidrología? Sirve, por ejemplo, para el diseño de las obras hidráulicas, para la operación optimizada del uso de los recursos hídricos en un sistema complejo de obras hidráulicas, sobre todo si son de usos múltiples, para el correcto conocimiento del comportamiento hidrológico, de cómo un río, un arroyo, un lago es fundamental para poder establecer las áreas vulnerables a los eventos hidrometeorológicos extremos. Para prever un correcto diseño de infraestructura vial, como los caminos, carreteras, ferrocarriles, etc. Para todos estos trabajos se utilizan generalmente modelos matemáticos conceptuales y se procesan en tiempo real. También es de suma importancia, aunque no parezca o a mucha gente no escucha hablar del tema, para realizarse un complejo, ya sea habitacional o industrial, un proceso de urbanización, una obra civil de vías terrestres como los puentes, carreteras, autopistas, todo tipo de fraccionamiento, colonias, barrios, etc. Todos estos procesos implican un estudio hidrológico. Cualquier edificio complejo, como sea un campus universitario, un estadio, un gimnasio de usos múltiples, etc., requiere de diseños por estudios hidrológicos. También hay que conocer las posibilidades y el comportamiento de las precipitaciones meteorológicas de la zona, que es sumamente necesario para evitar inundaciones, desde aquellas más sencillas hasta las más graves, para evaluar entonces la necesidad de elementos de drenaje como un puente, un borde de contención, un canal, alcantarillas, etc. La clasificación, vamos a ver algunas clasificaciones en hidrología. La cualitativa, aquí se enfatiza a la descripción de los procesos que se vienen realizando. Por ejemplo, en la determinación de las formas y las causas que provocan la formación de un banco de arena en un río, un estudio asociado al transporte sólido de los cursos de agua o al análisis de la ocurrencia de las condensaciones en determinados puntos de una carretera, que afectan la visibilidad y por lo tanto pueden aconsejar un cambio del trazado de la misma. Entonces, en la parte cualitativa se definiría entonces a la determinación de las causas de por qué suceden ciertas situaciones para poder cómo mejorarlas. La hidrología hidrométrica, o también se le denomina hidrometría, que se centra en la medición de las variables hidrológicas. Se trata de los trabajos de campo, donde el uso adecuado de los instrumentos de medición, la selección adecuada de los locales en los cuales
las medidas son efectuadas y la correcta interpretación de los resultados, que es bastante fundamental para la calidad de la información recabada, ayudando entonces en su totalidad a poder calcular los aspectos relacionados en causas y las dependencias hidrológicas. Luego, la cuantitativa, que se enfatiza en la hidrología cuantitativa, el estudio de la distribución temporal de los recursos hídricos en una determinada cuenca hidrográfica. Los instrumentos más utilizados aquí serían los instrumentos matemáticos, los modelos estadísticos y modelos conceptuales. La hidrología en tiempo real, que es la rama bastante nueva, muy popularizada recién a partir de los años 70, en donde se ubican sensores en varios puntos de una cuenca que van transmitiendo en tiempo real esos datos a una central operativa donde son analizados inmediatamente para utilizarlos en auxilio a la toma de decisiones de carácter operativo, como abrir o cerrar compuertas de una determinada obra hidráulica, por ejemplo. Y por último tenemos el ciclo hidrológico, que implica la parte forestal, es decir, la circulación del agua entre la tierra y la atmósfera, entre los montes, bosques o demás áreas naturales.